Listo. Ahí ya, allá empecé a grabar. Y voy a compartir pantalla y listo. Bueno, esto les agradezco ahí la asistencia. La idea es que hoy adelantemos y terminemos de ver lo que es el contrato como fuente de obligación. Igual voy a poner a grabar la clase. Igual se está grabando la clase, perdón. Y la idea también es que ustedes esto, pues quede el tema cerrado. Yo les voy a mandar un correo para que tengan ustedes claro también de las preguntas del banco de preguntas, cuáles entran para el examen que hay después de Semana Santa. Entonces, esa es como la idea en ese caso. Habíamos visto la clase pasada, pues el concepto de contrato como fuente de obligación. Miramos todos los conceptos de lo que era acto y hecho jurídico, acto y hecho simple, negocio jurídico. Miramos cuáles eran los elementos del contrato y pues la idea, y alcanzamos a empezar a ver la clasificación de los contratos y quedamos, si mal no estoy, en la clasificación de contratos principales y contratos accesorios, ¿cierto? O, o estoy equivocado. Sí, señor, eso. Listo. Entonces ahí hemos quedado. Entonces vamos a arrancar con una clasificación que es bien importante y que está pues muy relacionada con varios mitos que a veces en el diario vivir se presentan en cuanto a cómo debe ser la formalidad de los contratos. Entonces ahí me voy a referir a esta clasificación de lo que se conocen como contratos reales, solemnes y contratos consensuales que se encuentran en el artículo 1500 del Código esto, Civil. Entonces, el artículo 1500 dice lo siguiente: el contrato real, cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere, es solemne cuando está sujeto a la observancia de unas formalidades y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Entonces, bajo esa clasificación de contrato, se da estas tres clasificaciones eh, que necesitamos comprender desde el punto de vista práctico y sobre todo aislarnos de una premisa equivocada que siempre hemos tenido y es que pensamos que los contratos siempre deben de constar por escrito. Entonces vamos primero con lo que es el contrato consensual. El contrato consensual, como lo habla el artículo 15.0, eh, es un contrato que para su perfeccionamiento, o sea, para que el contrato se entienda que existe en el mundo jurídico, que es para que se entienda que el contrato fue celebrado, basta el acuerdo de las partes. Es decir, el contrato consensual es un contrato que no requiere de ningún tipo de solemnidad, no requiere constar por escrito. De ahí que de una vez vamos a hacer una afirmación y la afirmación es que no todos los contratos tienen que constar en una forma escrita. Basta simplemente el acuerdo de voluntades. Y es más, hay que hacer otra aclaración para que también lo tengamos presente. No todos los contratos se celebran e inmediatamente se tienen que cumplir. Entonces hago esa aclaración por la siguiente razón, porque tenemos dos mitos. El primero, que creemos que lo que no consta por escrito no vale. Y lo segundo, que creemos que mientras no se cumplan con las obligaciones del contrato, no hay contrato. Y ahí están las dos, digamos que las dos equivocaciones principales. Porque ni es necesario siempre la forma escrita, ni tampoco es necesario que las obligaciones se cumplan de manera inmediata. Acuérdense que habíamos visto la otra vez una clasificación de obligaciones y habíamos hablado de lo que se conocía como plazos y condiciones. Entonces, cuando hablamos de obligaciones a plazo,
ahí entran a jugar lo que se conocen como las obligaciones que están postergadas en el tiempo. En el caso de los contratos, puede pasar y pasa muy frecuentemente que el contrato se celebre, que el contrato al momento de celebrar genere unas obligaciones, pero que éstas se cumplan o se ejecuten con posterioridad. Ejemplo, que yo hoy le diga a Camila, Camila, le vendo mi carro, celebremos ese contrato, lleguemos a un acuerdo, pero pactemos que ella me va a pagar el carro en un mes y que yo se lo voy a entregar en una semana. Es decir, las obligaciones quedan postergadas. El contrato ya nace a la vida jurídica, ya nace la obligación y lo único que está pendiente es su cumplimiento, pero el contrato ya nació. De ahí que, por ejemplo, cuando se celebra un contrato, se puede llevar a cabo una acción de carácter ejecutivo en materia procesal, con la finalidad de que se cumplan las obligaciones principales nacidas del contrato, en ese caso. Sin embargo, no quiere decir que el contrato no sea bueno celebrarlo por escrito. Y ahí hay que hacer diferenciación de lo siguiente, y es lo que se conoce como documentos ad probationem y ad solemnitatem. Entonces, en el caso de los documentos ad probationem, son documentos que se suscriben cuando se lleva a cabo un acto, cuando se celebra determinado negocio jurídico, pero ese documento simplemente se suscribe como un medio de prueba, como una trazabilidad del acto del negocio. No se suscribe porque sea obligatorio suscribirlo. Entonces, en ese sentido, en los contratos consensuales, cuando un contrato consensual se celebra por escrito, lo que nosotros hacemos es dejar un medio probatorio para demostrar la existencia, no tanto del contrato, sino la existencia de qué. ¿De qué dejaríamos de prueba? ¿El acuerdo de voluntades? No tanto de eso, sino específicamente de qué. ¿Ustedes ya vieron proceso ejecutivo o no llegaba allá? ¿No? O sea, lo importante de lo que yo realmente quiero dejar prueba es de las obligaciones que se pactaron. O sea, el contrato realmente digamos que es un vestido, pero lo que está dentro es un conjunto de obligaciones. Entonces, en ese sentido, el contrato, yo trato de dejar la prueba de que la persona tiene esa obligación. Es decir, pongamos un ejemplo. Si yo le vendo a Cristian mi carro, se lo entrego y pactamos de que él me queda debiendo un dinero de esa venta, digamos que el carro vale 1 millón de pesos y él me queda debiendo la mitad, nosotros dejamos constancia escrita del contrato, pero especialmente yo quiero dejar prueba de qué, Cumplimiento de obligaciones, profe. pero de qué, Del traspaso. no, Que le falta la mitad por pagar. exactamente, quiero dejar constancia de que me está debiendo, o sea, trasladémoslo a esta materia, o sea, quiero dejar constancia de que esa persona me debe un dinero y de que esta persona es deudora mía y que yo soy el acreedor. Porque con esa constancia es con la que yo, en caso de que esta persona no me cumpla, puedo acudir al aparato jurisdiccional a iniciar un proceso ejecutivo. ¿Para qué? Para cobrarle, en ese caso. Es más difícil si nosotros hacemos un acuerdo de palabra,
porque si bien yo puedo demostrar la existencia del contrato por medio de otros medios probatorios, como un testimonio o demás, no es tan sencillo como si yo lo tengo por escrito, en ese caso. Y pues para hacer una gran aclaración también, la generalidad de los contratos es que son consensuales. Es decir, la regla general es que los contratos solamente se celebran porque hay un acuerdo de voluntades sin importar si constan por escrito o no constan por escrito. Excepcionalmente, es obligatorio una solemnidad o una formalidad. Y excepcionalmente, la gente los deja por escrito, pero simplemente es más como un documento ad probationem, como lo estoy mencionando ahí en la presentación. Es decir, como un medio de prueba para poder demostrar la existencia de las obligaciones. ¿Esto es claro hasta ahí lo que he dicho? ¿O hay alguna duda? No, señor. Listo. Ok. Entonces, por esa razón, uno nunca firma un contrato cuando se sube a un bus, uno nunca firma un contrato cuando hay compra en el supermercado, uno nunca, o sea, es raro las veces que uno firma un contrato. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. A diferencia de esto, tenemos lo que se conoce como los contratos solemnes. Y los contratos solemnes, ojo, no es sinónimo de contrato escrito. Es decir, contrato consensual no quiere decir contrato verbal, no. Y contrato solemne tampoco quiere decir contrato escrito. El contrato solemne hace referencia a aquellos contratos donde la ley exige una formalidad para que el contrato nazca a la vida jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el contrato solemne no basta con el acuerdo de voluntades, no basta con que las partes se pongan de acuerdo, sino que es necesario una solemnidad. Es decir, si yo le digo a María Camila que le vendo mi celular y que se lo vendo en 100.000 pesos y ella me dice que acepta, inmediatamente tenemos un contrato, sin importar que el contrato conste o no por escrito. Pero si yo le digo a María Camila que le vendo un apartamento y en tal valor y ella me dice que acepta, no hay contrato todavía porque en ese caso específicamente la ley determina que para ello se requiere una solemnidad. Entonces, hay ciertos eventos, hay ciertos casos donde la ley tiene previsto que la celebración de un contrato esté sujeta a determinada formalidad, que no siempre es una formalidad escrita, ni tampoco siempre es lo que se conoce como una escritura pública. La solemnidad puede ser de otros tipos, como por ejemplo, eh, el contrato de matrimonio. ¿Cuáles creen ustedes que es la solemnidad en el contrato de matrimonio? ¿Mm? La voluntad de casarse, ¿no? No, porque si fuera la voluntad, sería un contrato ¿Registrarlo? que... No, ¿Registrarlo en notaría? Los testigos. no, no, Eh, salvaguardar los bienes de cada uno. no, Vivir juntos. no, ¿El registro civil de matrimonio? no. Yo les pongo un ejemplo. Semana Santa, ¿cierto? Entonces en Semana Santa me voy para la costa. Entonces me voy para la costa, me voy con mi novia. eh, y al irme con mi novia y unos amigos, yo decido pues estar en la playa. eh,
Y al estar en la playa, pues yo digo, pues sería muy rico que nos casemos, ¿cierto? O sea, sería como muy romántico. Entonces organizo una boda y en la boda esto se hace en la playa, se hace la recepción, vienen todos los familiares y pues nosotros queremos que sea algo muy místico. Entonces ¿cómo se dice? Digamos que es en Santa Marta no sé la palabra exacta, ¿cuál sería? Un cacique, un chamán o algo de los indios de los arhuacos de la Sierra Nevada nos hace el matrimonio bajo un ritual y entonces nos casamos. ¿Qué pasa ahí en ese caso? ¿Qué falencia tiene ese matrimonio? Falta legalizar lo civil, ¿no? Que no tiene No, un contrato legal, ¿qué no tiene qué? un contrato legal, no queda No, como, ¿no? no. La solemnidad en ese caso está relacionada con qué? Está relacionada con que el matrimonio tiene que llevarse a cabo ante una autoridad autorizada para eso. Es decir, ¿quién me puede casar a mí? Me puede casar un párroco, un notario o un juez bajo un acto precisamente establecido para ello. Entonces, por más que yo hice la fiesta, por más que se hizo todo, quien me casó fue un indio de la Sierra Nevada de Santa Marta, hizo un ritual y eso. Por lo tanto, no se cumplió con la solemnidad que establece la ley, lo cual hace que el contrato no exista, no se ha celebrado absolutamente nada porque falta esa solemnidad. ¿Qué quiere decir? Además de la voluntad, requiero la solemnidad en ese caso. Eh, ¿Está clara el ejemplo? Sí, señor. Listo. Entonces, para que me entiendan más o menos la idea del contrato solemne. Hay otros casos, como por ejemplo, si yo quiero comprar una bicicleta, el contrato es un contrato consensual. Solamente basta el acuerdo de voluntades. Pero si yo quiero comprar una casa, la ley establece que debe hacerse por escritura pública. Otro ejemplo, si yo voy a crear una sociedad, la sociedad es un contrato, y si voy a crear una sociedad mercantil, la ley también tiene establecido que sea por documento privado o por escritura pública. Entonces, cada vez donde la ley establezca una formalidad para celebrar el contrato, estamos ante un contrato solemne. Y cuando esa solemnidad o esa formalidad sea un documento, ese documento ya no es aprobationen, ya no es como medio de prueba, sino es un requisito sine qua non para que exista el contrato. Entonces, en ese evento estamos hablando de que es un documento ad solemnitatis o un documento ad substantiam actus, como está ahí en la presentación, en ese evento. ¿Estamos claros? ¿O no? Sí, doctor. Listo. Sí, profe. O sea que, ojo, si yo les digo que es un contrato consensual y ustedes me dicen que es un contrato verbal, la respuesta está bien o está mal. Mal, porque Mal. también se puede constar por un documento, pero no es Ok, necesario. listo. Y si ustedes me dicen que un contrato solemne es un contrato escrito, también está mal, porque no necesariamente tenemos que relacionarlo con eso, en ese evento. Listo. Y el contrato real, ojo, es un contrato en el cual la ley de manera taxativa, o sea, de manera específica, señala que es un contrato que solamente se perfecciona cuando hay una entrega de un bien. Pero ojo, acá hay que hacer una diferenciación. Y es que puede haber una entrega de un bien al momento de celebrar el contrato o puede haber una entrega de un bien al momento de cumplirse las obligaciones del contrato. Me explico.
La compraventa. La compraventa, si es sobre bienes muebles, es consensual. Si es sobre bienes inmuebles, es solemne, para poner un ejemplo sencillo. Pero en ninguno de los dos casos es necesario para celebrar el contrato entregar algo. La entrega de la cosa que se compra se hace posterior a celebrar el contrato como cumplimiento de la obligación. En cambio, en el contrato real, para que el contrato exista, se perfecciona con la entrega de la cosa. Y los contratos reales son los siguientes. Son taxativamente establecidos. Son la prenda, el contrato de prenda, el contrato de depósito, el contrato de comodato, el contrato de mutuo y el contrato de anticresis. Ejemplo, el comodato que es un préstamo de uso, lo hemos hablado en la clase pasada. Entonces, para que se entienda que realmente se celebró ese contrato, en ese evento yo tuve que haber entregado la cosa que presté. Es decir, si a mí Rafael me dice que le preste mi carro y yo le digo que listo, él me dice es que présteme el carro, que lo necesito para viajar esta Semana Santa y yo le digo que listo, que se lo voy a prestar, en ese momento no tenemos un contrato, porque ese contrato la ley establece que se perfecciona solamente si yo ya le entregué el carro. Y la obligación que nace en ese contrato es que me devuelva el vehículo, en ese caso. ¿Qué pasa? Si yo no cumplo con prestarle el carro, Rafael no puede exigir el cumplimiento de la obligación, porque el contrato nunca se ha celebrado, porque la ley dice que es un contrato real. En ese evento, lo que Rafael puede reclamar es una responsabilidad precontractual, en ese caso. Esos contratos reales en la práctica son complejos y tan así generan tanta complejidad que en los proyectos de nuevos códigos desaparecen. Por ejemplo, en Argentina los contratos reales ya los desaparecieron de la normatividad. Nosotros aún lo tenemos en el artículo 1500. Pero entonces ahí están los tres tipos de contratos: consensuales, solemnes y reales. Reitero, es importante que tengamos eso claro para que nos bajemos de la idea de que los contratos tienen que constar por escrito, especialmente. Por eso en el ejemplo o en el caso que yo les puse en el, ¿cómo se llama? En el examen de los caballos, el contrato era un contrato de qué tipo: consensual, real o solemne. Consensual. Consensual, sencillo. Le compro eso, ¿cuánto vale? Tanto, listo, celebramos el negocio, está hecho. Lo difícil de pronto es probarlo. Entonces, por seguridad jurídica, uno lo hace por escrito. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen? ¿El arrendamiento qué tipo de contrato es? ¿Un contrato consensual, solemne o real? Consensual, ¿no? Es, No, ajá. mentira, no sé, no sé. No, es consensual, está bien. O sea, ¿qué pasa? La gente, porque suele hacer el contrato de arrendamiento por escrito? Simplemente lo que hemos hablado, por dejar una qué. Constancia. Una Sí, garantía. una prueba de las obligaciones. Porque yo le puedo decir a Jorge, Jorge, le arriendo mi apartamento en 1.000.000 de pesos mensuales, ¿cierto? Y no dejamos nada por escrito. Solamente él y yo lo sabemos. Entonces él me dice, listo, y se los pago mensual. Y no me paga ni 1, ni 2, ni 3 meses, y yo le voy a cobrar. Entonces él puede decir, no, nunca pactamos ese valor, pactamos un valor inferior, se puede generar una problemática en eso. Y si no hay otro medio de prueba, no hay un testimonio, no hay nada. En cambio, si nosotros dejamos por escrito y decimos, me comprometo a pagar tanto mensual como arrendamiento, etcétera, etcétera, pues
mucho más sencillo, queda clarísimo, queda demostrada la obligación, pese a que eso no es obligatorio en ese caso. Es muy sencillo. ¿Cuándo sabemos que el contrato es solemne? Cuando la ley diga que se requiere una solemnidad. Como por ejemplo, esto no es un contrato, lo que voy a mencionar, pero es un acto que es un acto solemne. Como por ejemplo el testamento. El testamento, la ley dice y obliga a que se deba llevar por escritura pública. Entonces eso quiere decir que es un acto completamente solemne en ese caso. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo, Profe, perfecto. Dime, yo estoy enredada con lo real y con lo solemne. ¿por qué Porque, estás, por qué estás enredada? porque pues yo estaba entendiendo que su merced estaba diciendo que ambos se tienen que, sí, que la ley tiene que constatar de que si son sí, que son, como le dijera yo, que se elevan, sí, queda certificado allá de que sí. Entonces, si ambos se toca hacer eso, entonces, ¿qué lo diferencia? No entiendo ahí ese pedacito. Ok, listo. Entonces vea, venga, mira, expliquemos algo acá. Perdón, yo voy a tratar de... ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, listo. Entonces vea, hay algo que se llama el íter contractual. Cuando hablamos del íter contractual nos estamos refiriendo a toda la vida del contrato. ¿Listo? Entonces, el íter contractual podemos decir que está dividido en tres partes. Entonces vamos a fraccionarlo acá. Entonces está dividido en, perdón, yo trato, me estoy acá inventando esto. Entonces tiene una parte, perdón, estoy tratando de hacer acá esto. ¿Alguien estaba levantando la mano o estaba, o dijo, o estaba diciendo algo, perdón? Te escribió en el chat. Ah, listo. Ya aclaramos la cosa, Yuri, tranquila. Entonces, vean, digamos que este es el íter contractual. Y el íter contractual, o sea, como quien dice, la vida del contrato hace referencia a tres momentos o a tres etapas. Y es la etapa precontractual, ¿cierto? Luego seguiría la etapa la etapa contractual. Y luego de la etapa contractual seguiría la etapa postcontractual. ¿Listo? ¿Estamos claros? Como quien diría, antes, durante y después, en ese caso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sé que yo paso de la etapa precontractual a la etapa contractual? ¿Cómo lo sé? Entonces lo sé por algo muy sencillo, y es que lo que me separa la etapa precontractual de la etapa contractual es la celebración del contrato, como tal. Este momento es el que me separa esa etapa de la otra. En la etapa precontractual, ¿yo qué suelo hacer? Yo llevo a cabo negociaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles negociaciones son? Como yo decirle a Yuri, Yuri, me gusta su carro. Si yo le digo que me gusta el carro, ¿le estoy proponiendo ya un negocio o todavía no? No, no, todavía no. No. No, todavía. Entonces, ¿y si yo le digo, Yuri, ¿usted me vendería el carro? Entonces empiezo como a negociar y empezamos a hablar, a discutir. Entonces, el precio, todo, y llega un momento en el que ya definimos que celebramos el contrato, en ese caso,
Y esa celebración del contrato está precedida, siempre está precedida de una oferta. Es decir, ya cuando llega el momento en que las negociaciones se llevan a cabo y están claras, es cuando yo le digo, listo, Yuri, hagamos una cosa, le compro su carro en 10 millones de pesos. Voy a decir una bobada. Es como cuando uno está en un proceso de enamoramiento. Entonces yo empiezo a decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está de bonita? Que no sé qué, qué tal. Y empieza toda la carreta, toda la iniciación, hasta el momento en que yo ya, dirían ustedes coloquialmente, se las canto, ¿no? Le digo, vea, usted me gusta, tal y tal. Entonces acá pasa lo mismo. Estamos haciendo tratativas previas y todo hasta el momento en que yo le hago una oferta y le digo, quiero que celebremos este contrato y llevamos a cabo el contrato. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, doctor. Listo. Sí, señor. En la etapa contractual lo que se hace es que cumplir con las obligaciones como tal. ¿Qué es lo que puede pasar? Que en un mismo momento yo negocie, haga la oferta, celebre el contrato y cumpla. O que no haya etapa previa. Como por ejemplo, como cuando ustedes compran en la cafetería. Usted llega, ya tiene claro cuánto valen las cosas, sino que simplemente dice, véndame eso, la persona se la vende, usted paga y ya. Ambos cumplieron. Pero puede pasar, les decía hace un rato, que yo celebre el contrato y posteriormente se cumplan con las obligaciones. Listo. Y digamos que después de cumplidas las obligaciones está la etapa postcontractual, que en la etapa postcontractual se cumplen obligaciones, ojo, que están postergadas en el tiempo, pero que no son, ¿cómo les diría yo? Son obligaciones que están relegadas a situaciones muy específicas, como por ejemplo, yo le vendo un carro a Rafael. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones principales que nacen de eso? Entregar el carro, ¿no? ¿Y qué más? El precio. Ya. Y pagarlo, ¿cierto? Entonces, eso se da. Pero puede que haya una obligación que queda postergada en el tiempo, que incluso puede que nunca sea necesario cumplirla. Como por ejemplo, ¿qué? Entregar Diana, Diana se le quedó prendido el micrófono. ¿Cómo qué, María Camila? la entrega, pues puede ser dueño, pero si no lo No, quiere, ¿no? Una garantía. exactamente. Entonces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, compro un carro y me dice 5 años de garantía. Entonces, en la etapa contractual me entregan el carro, yo lo pago. Pero queda algo para la etapa postcontractual, algo aplazado en el tiempo. ¿Es claro? ¿Hasta ahí? Sí. Sí, ¿Sí? señor. Listo. Entonces, para seguir con lo que me estaba preguntando ahorita, María Camila, en el contrato consensual, la celebración del contrato, ojo, la celebración del contrato no requiere nada más que el acuerdo de voluntades, es decir, ponernos de acuerdo, establecer qué es lo que vamos a contratar, hacer una oferta y aceptar. No se requiere nada más allá de eso. En cambio, en el contrato solemne, en la celebración del contrato, ¿qué se requiere? Se requiere una formalidad. ¿Y esa formalidad quién me la dice? A mí, La ley. la ley. Entonces la ley me dice a mí, eh, para que ese contrato se pueda celebrar, requiere constar por escrito, por ejemplo. O la ley me dice,
Para que ese contrato se pueda llevar a cabo, requiere hacerse ante el notario. Para que este contrato se pueda llevar a cabo, se requiere escritura pública. La ley me establece la solemnidad o la formalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no basta que nos pongamos de acuerdo, sino que necesitamos adicional a eso llevar a cabo la formalidad. Entonces, ojo, si estamos hablando que es un contrato solemne, si estamos diciendo que es una venta de un bien inmueble que requiere y la solemnidad exigida la escritura pública, y yo le digo a Camila, Camila, le vendo mi casa en 100 millones y Camila me dice, listo, se la compro. Eso, si fuera un contrato consensual, ¿habría contrato? No. No, ¿por qué no? Sí. Sí, sí había. Si fuera consensual, habría contrato. Ojo. Sí, si fuera. Pero como es solemne, eso que hablamos, ¿en qué etapa se queda? En la celebración del contrato, ¿no? Porque no se No, cumple. pero En la ¿dónde se? precontractual, ¿no? La En la negociación. precontractual, exactamente. Vean la diferenciación. Ojo, si es contrato consensual, como comprar una bicicleta o los caballos, y decimos, nos ponemos de acuerdo y hacemos una oferta y la aceptamos, esa aceptación y eso implica que se celebró el contrato y nos mete en la etapa contractual. Pero si es un contrato solemne, como la venta de un bien inmueble, y no cumplimos con la formalidad, eso nos deja en la etapa precontractual, no avanzamos, no damos el paso. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí o no? ¿Sí estamos claros o no? Sí, señor. Listo, vale. ¿Y qué pasa con los contratos reales? Entonces los contratos reales, ojo, los contratos solemnes, la formalidad la dice la ley. Y en los contratos reales, la ley también me dice, la ley me dice que es un contrato real, pero la ley no establece una solemnidad, sino la ley me dice que el contrato requiere entrega de la cosa para que se perfeccione. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. No sé si alguien me ayude ahí a leer el artículo, por ejemplo, el artículo 2200 del Código Civil. Alguien que me ayude. ¿Ninguno? Es que lo andamos buscando. Artículo 2200. Pero nos fueron a buscar a dónde. Acá les acabé de copiar en la presentación. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Artículo. No los escucho. Aló, ¿ahí sí me escucha? Sí, Dice, el comodato del préstamo de uso es un contrato en el que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso. siga. Le falta una parte. No dice más, profe, que acá falta una parte. Pero lo abro. Este contrato no se perfecciona sino por la otra cosa.
¿Por la qué? Señor, Vuelva a leer esa parte, Camila. dice que Alguien que, alguien que le ayude a leer. Ahí lo tiene en la presentación. La última parte dice que el contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. Ok, sencillo. La misma ley me está diciendo. Cuando dice que no se perfecciona, el perfeccionamiento no se está refiriendo al cumplimiento, sino no se perfecciona es que no se celebra adecuadamente si no se entrega la cosa. ¿Cuál cosa? La que se está prestando en ese caso. ¿Sí ven? Entonces, eso es un contrato real. La ley dice que se requiere eso. Vean el mutuo. El mutuo dice en el 22.22, dice, ¿qué dice el 22.22? Ayúdeme, Moisés. Es que Camila no se le escucha casi bien. O bueno, ayúdame, Yuri. Levante la diapositiva o lo busco. Como quiera, es lo mismo. Listo, perfecto. Dice, no se perfecciona el contrato de mutuo, sino por la tradición, y la tradición establece que Listo, sencillo. La misma ley me está diciendo que se requiere la entrega de qué cosa. Lo mismo en el mutuo, ¿cuál cosa se está refiriendo? A la cosa que están prestando, porque el mutuo también es un préstamo. Lo que pasa es que es un préstamo de bien fungible, en ese caso. Entonces, los contratos reales, la ley me dice, se necesita que se entregue la cosa para perfeccionarse el contrato. Pero reitero, el perfeccionamiento del contrato no está haciendo énfasis al cumplimiento de las obligaciones, sino a su celebración, a su nacimiento, en ese caso. Vean el depósito. ¿Qué dice el 22.37, Yuri? dice, el contrato se perfecciona por la entrega al depositante. El contrato se perfecciona por la entrega que el depositante hace de la cosa al depositario. ¿Sí ven? Es decir, la norma, para decirlo en otras palabras, no se entiende que hay contrato cuando yo le he entregado. Entonces yo le digo a Rafael, Rafael, préstame 1.000.000 de pesos. Y Rafael me dice, listo, se los entrego mañana. ¿Hay contrato o no hay contrato? No, Ok. no hay contrato. Y él mañana me dice, no, ya no se los voy a prestar. ¿En dónde nos quedamos? ¿En la etapa qué? Precontractual. Exacto. Eso es la diferenciación. Entonces, para que lo tengamos muy, pero muy claro en ese sentido. Profe, un ejemplo de un contrato real. Un ejemplo, Así, tipo, pues ya pusimos 3 ejemplos. el depósito, la venta, el comodado, Y el mutuo. el motor. ¿Sí me entiendes, Mariana, o no? no, el depósito casi no, profe. ¿Qué es un depósito, Mariana? Es algo que se deja en como entregar a algo, ¿no? No. Mira, ahí está la diapositiva, léalo. Dice que llama en general el depósito del contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se le entrega, que se encarga de guardarla y de restituir en especie. Listo. ¿Qué es un depósito entonces? Puede ser algo que se deja guardado como para que le devuelvan algún dinero, no sé. No, 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 no le agreguen cosas que no está diciendo la norma. Ahí está claro. ¿Mm? Mariana, vuélvalo a Es que no, leer. es que no entiendo lo que yo te digo, lo de restituir en especie, o sea, no entiendo eso. No, no, pero es que léalo parte por parte. Entonces dice,
En que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituir en especie. ¿Qué significa eso? ¿Mm? ¿Alguien le ayuda a Mariana con eso? Es algo que se deja guardado pero pues por un tiempo y uno paga y por los que se lo guarden y después pues usted va y lo saca. Restituir en especie quiere decir que se devuelve el mismo objeto, ¿no, profesor? Exactamente, exactamente. Ahí se mezclan lo que es especie o cuerpo cierto, ¿sí? Si dijera restituir en género, ¿qué quiere decir? Que le pueden Otra devolver cosa parecida. Ok, otra cosa Del similar, mismo. del mismo género, pero no es eso. pero ¿Sí? no lo mismo, sino Exacto. que hay gente Entonces, entonces, Mariana, ¿qué es un depósito? Es guárdeme esta mercancía. Entonces, ¿usted qué se va a hacer? A cuidarla, a guardarla, eso es un depósito. Entonces la ley dice que eso es un contrato real. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras no le entregue lo que me va a guardar, todavía el contrato no existe. ¿Me entiendes? Sí, señor. Listo. Entonces, les decía, ¿cuáles contratos la ley establece que son reales? El comodato, el mutuo, el depósito, la prenda, la anticresis. ¿Listo? Son contratos que la ley dice, mientras no se entregue el bien, no estamos hablando de que el contrato exista. Les hago una pregunta. La obligación en el depósito que tiene la persona que se encarga de cuidar la cosa, la obligación de cuidarla y la obligación de devolverla posteriormente, de restituirla en especie, esa obligación, ¿en qué etapa está? ¿En la contractual? Una contractual. Exactamente, porque eso sí hace parte. Vean que hay dos entregas de cosas. Hay una entrega para que el contrato se perfeccione, o sea, para que se celebre, y hay una entrega que está relacionada con el cumplimiento del contrato, en ese caso. Le presto 1.000.000 de pesos. La restitución o devolución del 1.000.000 de pesos hace parte de qué? De la etapa contractual, ya del cumplimiento, en ese caso. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo, vale, perfecto. Listo. Contratos de ejecución instantánea y Ve, una aclaración. Yo creo que por la modalidad virtual no hagamos pausa, sino que hagámoslo de forma continua y acabamos mucho antes, en ese caso. Entonces yo creo que podemos darlo de forma continua hasta las 4:10 por tarde, 4:15. Y ahí damos por terminado. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, Doctor, profesor. Listo. doctor Castellano, ¿se podría grabar la sesión? Sí, claro, estoy grabando desde que arrancamos. Sí, no Sí. lo veo. Vale. No, lo que pasa es que no, el Meet, yo no sé por qué no me permite grabar. Entonces no estoy grabando el Meet, sino estoy grabando la pantalla de mi computador como la clase pasada miramos que se podía. Y eso yo lo cargo como hice con la otra clase, ¿no? Yo les envié el link y todo de la clase a otra. Ahí les envié eso. Listo. Entonces, contratos de ejecución instantánea y contratos de ejecución periódica o de tracto sucesivo. ¿A qué hacen referencia este tipo de contratos? Ojo, los contratos de ejecución instantánea son contratos en los que las obligaciones que nacen del contrato se cumplen al mismo tiempo de la celebración, o sea, en un solo momento, de forma inmediata.
como suele pasar normalmente, ¿no? Entonces yo pago, me entregan y ya. Todo se da en un mismo momento. Eso suele ser un contrato de ejecución ¿Puedes instantáneo. repetir otra vez el concepto, porfa? Es un contrato en el que las obligaciones, es decir, en el que la celebración del contrato y el cumplimiento de las obligaciones se suele dar en un solo momento. En cambio, en el contrato de ejecución sucesiva, también llamado de ejecución periódica o de tracto sucesivo, es un contrato en el que las obligaciones están postergadas en el tiempo, el cumplimiento de las obligaciones, de tal manera que un momento es en el que celebramos el contrato y otro momento diferente es en el que las obligaciones se cumplen. O son contratos en los que la obligación está aplazada en varios momentos. Me explico. Digamos, si yo voy a tomar un taxi, si yo tomo la buseta, celebro un contrato que se llama un contrato de transporte, ¿cierto? Que es un contrato consensual. Y después de que celebro ese contrato, la ejecución, ¿ustedes creen que es una ejecución instantánea o es una ejecución periódica? Instantáneo. Instantánea, ¿listo? Instantáneo. Pero, por ejemplo, si yo contrato la ruta del colegio de mi hijo, la ejecución ya no es instantánea. ¿Por qué razón? Porque a él lo van a transportando un día, al otro día, al otro día, a la otra semana. Es decir, el cumplimiento está diferido en el tiempo. Como por ejemplo cuando yo contrato en un contrato de mutuo con un préstamo de dinero y los pagos están diferidos en el tiempo. Entonces se paga una cuota cada mes, como por ejemplo en el arrendamiento. Entonces yo celebro un contrato de arrendamiento y el pago se va haciendo de forma fraccionada en ese caso. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Listo. Sin embargo, hay quienes critican esta clasificación y dicen que esa clasificación debería ser no una clasificación de los contratos, sino una clasificación de las obligaciones. Es decir, que deberíamos hablar de obligaciones de ejecución instantánea o de ejecución sucesiva, más no de contratos. ¿Cuál es la razón para decirlo? La razón para decirlo es que, si ustedes se fijan, puede que un contrato contenga al mismo tiempo una obligación que se cumple de manera instantánea con la celebración del contrato, pero al mismo tiempo tenga una obligación que se cumpla o se ejecute de manera sucesiva, de manera fraccionada en el tiempo. Me explico. La misma compraventa. Puede que yo compre un reloj y el reloj me lo entreguen a mí en un solo momento, pero yo lo pague en diferentes pagos, en diferentes cuotas. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de el que debe pagar, la obligación es de ejecución periódica. Pero si lo miramos desde la vista del que tiene que entregar la cosa, es de ejecución instantánea. Y pueden haber muchos casos así. Por ejemplo, si yo arriendo un apartamento y pago de una vez el año completo, yo estoy cumpliendo la obligación en el mismo instante que contrato. O sea que podríamos decir que hay una ejecución instantánea de un lado, pero el disfrute del bien se hace de manera periódica día a día. Entonces se genera esa discusión en ese caso. ¿Estamos claros ahí con eso? Sí. ¿Sí? Listo, perfecto.
Vean que estas son más sencillas. El que era más complejo era el que vimos ahorita de ejecución, perdón, de real, solemne, consensual. Contratos de adhesión. Eso también es muy sencillo. El contrato de adhesión es un contrato que es la cara opuesta a lo que normalmente debería pasar en los contratos, y es que los contratos deberían ser de libre discusión. ¿Qué quiere decir que un contrato sea de libre discusión? Quiere decir o significa que las partes pueden llegar a negociar. ¿Para qué? Para establecer las condiciones del contrato. En cambio, un contrato de adhesión es un contrato en el que una de las partes establece las condiciones del contrato y la otra persona simplemente ¿qué tiene que hacer? ¿O qué hace? Cumplir. Pero antes de cumplir, Aceptar. aceptar, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Los contratos de adhesión abundan. Uno cree que los contratos de adhesión son raros, pero son lo más normal del mundo. Por ejemplo, cuando ustedes van a un supermercado, eso es un contrato de adhesión, ¿no? Usted llega al Éxito y el Éxito dice, estas galletas valen tanto. ¿Y usted qué hace? O lo toma o lo deja. ¿Sí ve? La buceta. Usted va a tomar la buceta y es un contrato de adhesión, no es un contrato en el que usted entra a discutir los términos del contrato. Ejemplo, los contratos de telefonía, celular, las pólizas de seguro. Todo ese tipo de contratos son contratos en las que un extremo del contrato dice las condiciones son estas y el otro simplemente o acepta o rechaza, pero no hay posibilidad de discutir, de negociar. Entonces, eso es un contrato de adhesión, en ese caso. ¿Estamos claros? Sí, señor. Señor, Ok. Hay otra clasificación que es lo que se conoce como contratos individuales y contratos colectivos. Entonces, los contratos individuales suelen ser contratos, ojo, en los que los extremos contractuales están compuestos de una sola persona. Los contratos colectivos suelen ser contratos en los que las partes pueden estar compuestas por una colectividad de personas, por varias personas. Y hoy en día es muy usual que de pronto uno de los extremos contractuales sea un número plural de personas, en ese caso. Entonces, es muy sencillo, sino para que ustedes vean que se pueden dar todas esas modalidades. Normalmente, cuando los contratos son colectivos, eso da lugar para que se generen obligaciones de qué tipo. ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? ¿cómo fue la pregunta, profe? Qué pena. Que normalmente cuando un contrato es colectivo, o sea, cuando una de las partes es un número plural de personas, eso suele dar lugar a que nos encontremos en las obligaciones de qué tipo. Solidaria. Exactamente. O mancomunadas. Porque puede haber, si hay pluralidad de personas en una parte, podemos hablar de que o hay pluralidad de acreedores o hay pluralidad de deudores. Entonces, eso puede llevarnos a que en los contratos se genere solidaridad o obligaciones mancomunadas, conjuntas, en ese caso. Listo. Y llegamos a los contratos típicos, a los contratos nominados, a los contratos atípicos y a los contratos innominados en ese evento. Ojo con lo que va a mencionar. El contrato típico, perdón, yo hago acá algo para que no nos confundamos. El contrato típico no es lo mismo que el contrato nominado, son cosas diferentes. ¿Listo?
El contrato atípico tampoco es sinónimo de contrato innominado, son categorías diferentes. ¿Qué es el contrato típico? El contrato típico, cuando se habla de tipicidad, se hace referencia a que está tipificado en la ley. Entonces el contrato típico es aquel contrato que está regulado por la ley, en ese caso, que está regulado en el Código Civil, en el Código de Comercio, en el Código Laboral, en la ley de contratación estatal, en alguna ley está regulado el contrato. Y eso, digamos que ya está bajo la óptica del legislador, en ese caso. Eso es un contrato típico. Y el contrato atípico es un contrato que está por fuera de la regulación del legislador, es decir, no está regulado en la ley. ¿Qué suele pasar? Pasa mucho en materia mercantil que se den nuevas modalidades contractuales que el legislador no tiene reguladas. Entonces, ¿cómo se regulan esos contratos que no tienen una ley que los regula? Se regulan a través de la costumbre o a través de la aplicación analógica o de analogía de contratos que sean similares en ese evento. Por ejemplo, contratos atípicos, el contrato de leasing, aunque pues ya se discute si es típico o no porque ya hay una regulación. Pero por ejemplo el contrato de franquicia es un contrato que no está regulado en la ley. Se regula ¿por qué? Porque pues hay jurisprudencia, porque hay costumbre mercantil, porque se le hacen aplicaciones de analogía. Y así hay una serie de contratos que no están previstos en la ley. Pues imagínense, el Código Civil tiene casi 200 años, el Código de Comercio tiene como 50 y algo, pues es normal que existan modalidades contractuales muy nuevas que el legislador no ha regulado en ese caso. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Sí, doctor. Listo. El contrato nominado es un contrato que tiene preestablecido o está identificado con un nombre. Es decir, es una tendencia contractual o negocial que ya está identificada bajo un nombre. Ya todos lo identifican bajo un nombre de esa modalidad. De tal manera que todos dicen, ah, aquí lo que hay es un leasing, aquí lo que hay es una franquicia, aquí lo que hay es un joint venture, que es un tipo de contrato. O sea, todos ya tienen claro el nombre de eso. Así esté o no esté regulado en la ley, pero ya lo identificamos. No es algo extraño para nosotros. El contrato nominado puede que sea típico, es decir, que esté regulado en la ley, pero también puede que sea atípico, es decir, que esté identificado con un nombre y ese nombre provenga también de la costumbre mercantil, ya sea una tendencia que se da, pero no esté regulado en la ley, o sea algo totalmente atípico en ese caso. Y los contratos innominados quiere decir que son tendencias contractuales que no tienen nombre. Si el contrato no tiene ningún nombre, ¿cómo lo debemos llamar? Innominado. Sí, pero ¿qué nombre le daríamos? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? ¿Ninguno? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes que cómo lo deberíamos denominar? Vamos a celebrar un acuerdo entre Camila y yo y lo vamos a hacer por escrito, pero es un contrato innominado. Normalmente uno
arranca por el título del contrato. ¿Qué título le pondríamos ahí? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? Estamos gringos, profe. Es fácil. Que yo quiera. No. Contrato innominado. No necesariamente. Privados, ¿no? No, simplemente se llama contrato. O sea, Atípico, ¿no? no, ojo. Acuérdese que atípico no es lo mismo que innominado. Puede que el innominado sea atípico, pero no es lo mismo. No, o sea, simplemente lo llamamos contrato. O sea, no me tengo que matar la cabeza por darle un nombre. Simplemente colocamos contrato, acuerdo de voluntades y ya, y lo desarrollamos en ese caso. Pero Mariana dijo que no le ponía ninguno y usted le dijo que no. No, pero lo que yo le decía es que qué título le escribimos ahí. ¿Sí me entienden? Normalmente uno va a redactar un contrato y el título dice compraventa, arrendamiento, tal. Entonces, en este, ¿qué le colocaríamos de título? Entonces le colocamos simplemente contrato. Qué pena. O sea, ¿podrías dar un ejemplo de un contrato innominado? Claro, por ejemplo, digamos, la Universidad de Ibagué celebra un contrato con Cemex, la cementera la que queda cerca a Payandé, para que los alumnos lleven a cabo prácticas en Cemex, que Cemex se obliga a pagarles una suma de dinero, que la universidad quiera unas obligaciones también, y se genera una modalidad contractual que si uno va y la busca en el catálogo de contratos, entonces uno dice compraventa, no, no es. Arrendamiento, no, no es. Pa. Entonces simplemente ¿qué es? Es un contrato. No tenemos que ponerle un nombre específico en ese caso. Es una modalidad contractual que no está dentro de lo que se conoce en la ley o en la costumbre, en ese caso. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Sí? Entonces voy a decir una bobada. Em, es como nosotros tenemos identificado en lo que es la ropa, tenemos claro que es un buzo, que es un camibuzo, que es una camisa, que es un pantalón, que son unas medias, que son unos boxers, que son un blazer, un saco, ¿cierto? Entonces, si hablamos de eso, sabemos qué es. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, Sí, doctor. Exacto. Pero por allá a alguien se le ocurrió fusionar el pantalón con la falda y crear esa unión, esa fusión. Entonces, simplemente entonces uno dice, pues ¿eso qué es? Eso es una prenda de vestir. No tenemos que ponerle un nombre específico. Lo llamamos de manera genérica. Ya diferente es que con posterioridad, cuando esa tendencia contractual se empieza a convertir en una tendencia contractual común, en una tendencia contractual reiterada, y empiezan a reconocerla con un nombre, pues ya le atribuyen ese nombre y pasa a ser algo nominado. Entonces ya la gente empieza a referenciar que eso se llama una falda pantalón, por decirlo así. Entonces a alguien por allá se le ocurrió mezclar un- una zapatilla con unos tacones y pues uno decía, o, o son zapatillas o es un tacón o qué. Entonces
simplemente un calzado, el nombre genérico. Pero pues ya empieza a volverse tan común que ya terminan identificándolo como que, como tenitacón, por decirlo así. Perdónenme el ejemplo como tan tonto. Entonces pasa lo mismo en los contratos. Pasa que, ¿cuál es la evolución normal de un contrato? Que los particulares se pongan de acuerdo para llevar a cabo cierta negociación. Que eso se empiece a volver tan común que ya la sociedad lo identifique y por lo tanto empiezan a colocarle que un nombre y a identificarlo como un nombre. ¿Y qué pasa posterior a eso? Que ya se vuelve tan reiterativo y común que ya el legislador se interesa ¿por qué? Por crear una regulación para solucionar los conflictos que nazcan de esa tendencia contractual. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo pasamos de algo innominado a algo nominado pero atípico y luego a algo nominado y típico. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Por ejemplo, el contrato del joint venture. El joint venture es una modalidad contractual que busca la cooperación entre empresas. ¿Qué es lo normal que ustedes creen que se hace cuando varias personas quieren llevar a cabo un proyecto en común, un proyecto empresarial? ¿Qué es lo normal que hace? ¿Qué, qué tipo de contrato? Negociar. No, ¿Sociedad? una sociedad, exacto. Pero empezó a darse que las empresas decían no nos queremos asociar, o sea, asociarnos implica crear una nueva persona jurídica, asociarnos implica otro tipo de obligaciones también, entonces no, simplemente queremos ayudarnos entre empresas, pero sin crear una nueva sociedad. Entonces, ejemplo, eh, no sé si alguno de ustedes ha probado la torta genovesa de Don Jacobo. Y si alguno no solamente ha probado la torta genovesa de Don Jacobo, sino se ha dado cuenta que yo no sé si todavía la venden, pero alguna vez vendían torta genovesa en Don Jacobo de Baileys, o sea, con sabor a crema de whisky Baileys. Entonces, simplemente, ¿qué pasa? La empresa dueña de la crema de whisky llamada Baileys decide que necesita de pronto darle un auge a su crema de whisky y crear como publicidad a través de otro producto. Entonces, en ese sentido, también Don Jacobo se le ocurre la idea y ellos dicen, venga, pues hagamos una cosa, porque no unimos esfuerzos con un fin común? Y es que yo me aprovecho de su fama como crema de whisky, pero usted también se aprovecha de mi fama por mis tortas y creamos una torta, pero ojo, no nos vamos a asociar, sino simplemente nos vamos a crear un derecho en el que yo puedo utilizar su producto y publicitarlo aprovechándome del reconocimiento de su marca y así conjuntamente. Entonces uno dice, bueno, ¿será que se asociaron? No, no se asociaron, sino que celebraron un contrato de colaboración empresarial. Posteriormente, eso se empezó a volver tan reiterativo que se empezó a llamar un joint venture. Y esta es la hora de que ya se reconoce con ese nombre, pero no está regulado en la ley. O sea, está reconocido en la costumbre mercantil, pero no está regulado en la ley. Entonces, eso pasó de ser una tendencia contractual totalmente atípica e innominada a adquirir un nombre, entonces pasó a ser atípica pero nominada
y va a llegar el momento en que se convierta en típica y nominada, es decir, que el legislador la regule. Normalmente cuando el legislador entra a regular, cuando se empiezan a dar conflictos en torno a eso. ¿Es claro? Señor. Listo. Perfecto. Es como para que entendamos la evolución de las modalidades contractuales en ese caso. Listo. Y pasemos a hablar entonces ahora de los principios que aplican en materia contractual. Simplemente, ojo, ustedes van a ver el otro semestre una materia que se llama contratos. O sea, van a ver todo un semestre una materia que se llama contratos y van a ampliar lo que estamos viendo acá. Acá estamos haciendo simplemente un barrido del contrato como fuente de obligación, pero ustedes lo van a ver más adelante. Entonces, simplemente para que lo tengamos claro. En materia contractual hay unos principios que también aplican en el contrato, que también rigen el contrato, que también regulan el contrato. Y obviamente esos principios también generan obligaciones en el contrato. Es decir, que las obligaciones que nacen del contrato no solo nacen por el acuerdo de las partes y porque la ley las tiene preestablecidas, sino que también nacen ¿por qué razón? Porque porque derivan de la aplicación de los principios del derecho. Y en materia de derecho privado, podemos decir que hay tres grandes principios que aplican. Y esos tres grandes principios son, uno, la buena fe. Entonces la buena fe es vista como un principio muy fuerte en materia contractual que hace referencia a qué situación, a que los contratantes se comporten de una manera honesta, de una manera proba, de una manera coherente, especialmente que no quieran causarle perjuicio al otro. Eso es actuar de buena fe, en ese caso. Pero ¿cuál creen ustedes que es una gran muestra de que yo soy un contratante que actúa de buena fe? ¿Cuál creen ustedes que es una gran muestra de eso? ¿Mm? Que cumpla el contrato. Exactamente. Yo creería que la mejor muestra de que yo actúe de buena fe es cumpliendo, en ese caso. Cumpliendo con las obligaciones en ese evento. Entonces, vea que está muy relacionado con temas de derecho de obligaciones, el principio. Y también, ojo, no solamente está relacionado con el cumplimiento, sino también está relacionado con otro tipo de deberes o obligaciones que están inmersas en la buena fe. Como por ejemplo, la buena fe genera obligaciones como la obligación de informar, ¿no? Entonces, así la ley no lo diga, por aplicación de la buena fe, yo tengo que informar algunas cosas al momento de celebrar el contrato. O también tengo la obligación de, no solamente, no de informar, sino la obligación de informarme. Es decir, es una obligación propia en ese caso. Y ahí se generan unas discusiones prácticas en torno a eso. Y es porque, por ejemplo, de la buena fe se derivan algunas reglas, como por ejemplo la regla de las cargas contractuales. ¿Cuál es la regla de las cargas contractuales? La regla de las cargas contractuales hace referencia a que los contratantes al momento de contratar tienen unas cargas. Cuando decimos que tienen unas cargas, hacemos referencia a que tienen unos deberes, pero no nos estamos refiriendo
a las obligaciones que contratamos, sino que son unos deberes que giran en torno a la celebración del contrato, no al cumplimiento del contrato. Y están muy relacionados con la buena fe. Nacen de la buena fe esas cargas. Y esas cargas son 3 cargas. ¿Cuáles son esas 3 cargas? 1. La carga de legalidad. 2. La carga de conocimiento. Y 3. La carga de sagacidad. Entonces, ¿qué es cada una de ellas? La carga de legalidad implica que yo tengo la obligación como contratante de qué. Alguien que me ayude a leer el artículo 9 del Código Civil, por favor. A ver, ¿qué dice el artículo 9? La ignorancia de las leyes no sirve de excusa. Ok. ¿Qué quiere decir eso, Rafael? Significa que si uno no sabe la norma, no significa que no se le pueda a uno ejercer o cumplir de ella. Sí. Digámoslo de una forma diferente. Yo no me puedo escudar diciendo que ignoraba lo que dice la ley. Porque tengo una carga, una obligación de qué. De informarme. ¿De deber? De tener el conocimiento de lo que le implica llevar un contrato o las obligaciones y eso. Entonces, pues tiene que ser todo acorde a la ley para que no va a tener ningún tipo de problemas más adelante. Es como cuando se registran allá en el coso mercantil para poder tener los beneficios y toda esa cuestión, ¿no? ¿En cuál cosa mercantil? ¿Cómo así? Pues yo tenía entendido que uno va y se registra allá en la Cámara de Comercio para uno pues ya estar certificado como tal de comerciante, porque si no usted ¿Pero qué es el como coso? Que usted... la cámara de comercio, Ok, entonces, ojo, ningún coso. Cuando uno se registra en el registro mercantil, ¿oye? ok, profe, qué pena. Listo. No, ojo, porque a veces con eso lo rajan en un examen ustedes por eso. No, pero ojo, simplemente ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, usted tiene que conocer la ley. Listo. Y eso es algo que es una carga suya. ¿Por qué razón? Lo hablábamos clases anteriores, elementos de la naturaleza del contrato. ¿Por qué razón? Porque puro cuento que lo que no está escrito no vale. No. El gran clausulado del contrato, realmente la mayoría de obligaciones del contrato no son las que escribimos en el contrato, sino son las que están en dónde. En la ley, En la ley. Entonces yo no me puedo escudar diciendo, ay, yo no sabía. No. Entonces usted tiene que tener esa obligación. 2. Obligación de conocimiento. La obligación de conocimiento implica que usted al momento de contratar debe saber a qué se está obligando, qué tipo de obligaciones está adquiriendo. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que, una vez contrate, tiene que ¿qué? legalizar, No. cum- Dígalo, lo iba a decir bien. Responsabilizarte. No, María Camila, cumplir. cumplir, sí. Entonces, ojo, analice el alcance de las obligaciones que va a adquirir. Porque después de que usted contrate, no tiene marcha atrás. De ahí se deriva otra regla y es lo que se llama el efecto vinculante de los contratos. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez se celebre el contrato, yo quedo ¿qué? Amarrado, vinculado al contrato, en ese caso. Entonces, tan así que hay una norma
que es el artículo 1602 que dice que todo contrato celebrado es una ley para los contratantes. Significa eso que yo debo, antes de contratar, dimensionar en qué me estoy metiendo. Por eso voy a decir una bobada, que no es tan bobada. Por eso cuando alguien se va a casar, ¿qué le dicen? Normalmente. Que lo piense bien. Exactamente, ¿sí? ¿Estás seguro? Entonces, ojo, piensen que se va a meter, piense que tal, piense que ya no podrá estar jodiendo con sus amigos por ahí, piense que esto y lo otro, que usted tiene que montarse en un rol distinto. Entonces, ojo porque tiene que saber a qué se obliga. Entonces, es lo mismo. Yo digo, me quiero comprar estoy aburrido de hacer oficio. Entonces, quiero contratar a alguien un empleado o una empleada de servicio, ¿cierto? Pues eso es fácil, pero yo tengo que dimensionar qué gastos, qué obligaciones me va a generar eso. Entonces yo tengo que dimensionar que me va a tocar pagarle seguridad social, pensión, el sueldo, prima, dotaciones, etcétera. Y yo después no me puedo escudar diciendo, ay, es que yo no caí en cuenta de eso. Si yo hubiera sabido, no hubiera contratado. No, usted contrató, se amarró, se vinculó, efecto vinculante del contrato. Contrato inmediatamente lo obliga y usted tiene que cumplir en ese caso. Por eso piénselo bien, carga de conocimiento, analice bien en qué se va a meter en ese caso. ¿Es claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Por eso hay mucha gente que, por ejemplo, compra un carro nuevecito y a los 3 4 meses lo vende, porque no dimensionaba que es que el carro le va a generar, aparte de la cuota que tiene que pagar, un gasto de gasolina mensual, dependiendo del carro, de 400.000 pesos. Y adicional a eso le toca pagar el impuesto y el seguro y todo lo que sea. Entonces la gente pues no tiene cómo soportar esa obligación, pero debería haber analizado eso antes de celebrar el contrato, no después. Y la última es la carga de sagacidad. ¿Qué es ser sagaz? ¿Qué es una persona sagaz para ustedes? ¿Mm? Es una persona que hace lo que debe hacer. Y bien. Sí, pero no lo Sí. confundamos con lo que es ser diligente. O sea, ser sagaz es ser Profe, diligente, pero más que eso es que, pues yo digo que es como una persona que está siempre No delante de lo que se debe hacer. sí, listo. Entonces, no lo confundamos con diligente, pero tampoco lo confundamos porque a veces cuando escuchamos que alguien es sagaz, creemos que es una persona aventajada, que es una persona, como dirían coloquialmente, aviona, ¿no? Como, Avispada. sí, Abeja. sí, pero eso a veces lo utilizamos llevándolo a un extremo de mala fe, a un extremo malo. No. Acá lo que nos referimos es que cuando usted es una persona sagaz, usted tiene la carga de analizar si el contrato que va a celebrar realmente lo satisface a usted o no, si el contrato es un buen negocio o no para usted en ese caso. Es decir, es no ser torpe al momento de celebrar el contrato. Me, me explico con ejemplos. Eh, yo le digo que le vendo, mm, yo le digo que le voy a vender a Lisa, el Yorkie de María Camila, el perrito, la perrita. Entonces yo le digo a Rafael, Rafael, le vendo este pitbull. Y es Lisa, es un Yorkie. Entonces Rafael, si Rafael no sabe de razas de perros,
¿El que debería hacer? Asesorarse. Investigar. Asesorarse, Investigar. Buscar, preguntar. Eso hace una persona informarse. sagaz, ¿sí me entiende? O sea, es una persona, tiene que ver con diligencia, pero es una persona que va a mirar si realmente eso le sirve o no. Es como, por ejemplo, si yo tengo un negocio y necesito comprar y adecuar en mi negocio la cocina, pues si yo soy sagaz, yo analizo que lo que vaya a comprar me sirva en ese caso. Porque yo después no me puedo sustraer de cumplir las obligaciones diciendo que, ay, eso realmente no era lo que yo quería contratar. Ay, es que realmente hice un mal negocio. No. Además porque es que, ¿quién tiene que cuidar de los intereses? ¿Yo debo cuidar de los intereses del otro o debo cuidar de mis intereses? De uno Uno mismo. mismo. Exactamente. Entonces les voy a poner un ejemplo sencillo. Lo mismo, el matrimonio. Entonces, si usted es una persona sagaz, pues usted empieza a darse cuenta si realmente ese matrimonio va a lograr lo que usted quiere, si esa persona es la que usted está buscando o no, en ese caso. Entonces, eso es carga de sagacidad. Voy a comprar una finca, pero a mí no me gusta eh, esas fincas donde hay mucho jején, donde hay mucho zancudo. Entonces, voy y compro una finca y la finca me la muestran al mediodía y pues al mediodía no hay tanto zancudo. Entonces yo digo, listo, la compro. Y después hay mucho zancudo. Pues yo debería haber ahondado un poco, ser un poco más sagaz para ver si es lo que quiero o no. Como por ejemplo uno va a comprar un carro y muchas veces uno va al concesionario y uno se deja llevar por dos, tres cosas nomás. No analiza el resto. Y después cuando conoce el resto del carro ya no le gusta el carro. Entonces, ese análisis es un análisis que uno tiene que hacer antes de contratar y tiene que ver con la sagacidad en ese caso. ¿Me entienden? Sí, ¿Sí? señor. Ok. Y eso está relacionado con la buena fe. La buena fe implica que también usted tenga esas obligaciones o esas cargas en ese caso. Y eso está muy relacionado también con lo siguiente y es esta regla, que es el nemo propriam turpitudinem allegam potes. ¿Qué significa eso? Que nadie puede alegar su propia qué. Ignorancia. No. mm, ¿A qué le suena turpitudinem? Torpeza. Exactamente. Torpeza. Entonces acá dice, nadie puede alegar su propia torpeza. Ahí es cuando después de que se casa a uno y cuando uno está bien aburrido, casado, ¿qué es lo que le dicen a uno? Uy, yo no pensé que me fuera a pasar esto. No, eso se lo dice uno a uno mismo, pero a uno ¿qué le dicen los demás? Debió pensarlo mejor. Sí, Se lo dije. se lo dije, ¿sí ven? Sí, es eso. Entonces alguien le dice, ojo, se lo dijimos, se lo sabía, todo, ta, ta. Se sabía que era perro el muchacho y se casó. Y ahorita se queja que porque le está poniendo los cachos. Pues eso es no ser sagaz, ¿sí ven? Entonces no se queje, porque usted ya sabía a qué se estaba exponiendo en ese caso. ¿Estamos claros? Sí. Por ¿cierto? ejemplo, y cierro con este ejemplo. Yo le compro un carro a Rafael, un carro usado. ¿Qué creen que debería yo hacer si soy una persona sagaz antes de comprarle el carro? Darse una vueltica. Sí, ¿qué más? Llevarlo a revisión. Exacto, ¿sí ven? Entonces si yo se lo compro así a ojo cerrado y está dañado y después me quejo, pues hombre, o sea, usted tenía que haber mirado si realmente ese carro estaba en buen estado, si le servía para lo que
necesitaba, etcétera, etcétera. Eso es carga de sagacidad, en ese caso. Listo. Hay otro principio que es el principio de autonomía de la voluntad. Ese es más sencillo. ¿Qué significa autonomía de la voluntad? Significa el que yo me autorregulo. Yo me creo mis propias normas, en ese caso. Yo decido cómo comportarme. Y pues en el derecho privado, la autonomía de la voluntad es un principio muy importante. ¿Qué es lo único que puede limitar la autonomía de la voluntad? Lo único que la puede limitar es el orden público, el interés general, las buenas costumbres. De resto, la autonomía de la voluntad debe primar en ese caso. Que yo sea quien establezca cómo debe ser mi comportamiento. Entonces, derivado del principio de la autonomía de la voluntad, se desprende algo muy importante, y es que yo decido a qué obligarme en ese caso. Yo decido de qué norma me vuelvo destinatario en ese evento. ¿Me entienden? ¿Sí? Sí, doctor. Yo decido si hago un testamento o no. Yo decido si me caso o no. Yo decido eh, si, si adquiero una deuda o no. Autonomía de la voluntad. Derivado de la autonomía de la voluntad está lo que tiene que ver con la libertad contractual. Es decir, que al ser yo autónomo, yo tengo la libertad de decidir cuándo contrato, de decidir con quién contrato, de decidir cómo contrato, qué obligaciones adquiero. Eso está muy marcado en ese evento. Entonces yo tengo toda la libertad de decidir si me caso o no. Yo tengo toda la libertad de decidir con quién me caso. Yo tengo toda la libertad de establecer las reglas de ese matrimonio, si hay capitulaciones o no. A mí nadie me está obligando a que lo haga de una forma diferente. Yo tengo toda la libertad de decidir si vendo o no vendo, de decidir a quién le vendo, de decidir en qué precio vendo. Todo eso implica autonomía de la voluntad, esto materializada a través de la libertad contractual, en ese caso. Y derivado de eso, también se ve marcado algo, y es lo que se conoce como la relatividad de los contratos. ¿Qué significa la relatividad de los contratos? O lo que se conoce como el efecto relativo de los contratos. Que los contratos solamente generan obligaciones ¿para quiénes? Para los las partes. contratantes. Para los contratantes o para las partes, relacionado con lo que estamos diciendo, para quienes manifiestan su voluntad, en ese caso. Es decir, lo que me obliga a la autonomía de la voluntad. Entonces, si mi voluntad no se ha manifestado, yo no estoy obligado. Por eso el contrato no tiene efectos absolutos, sino tiene solamente efectos relativos. Ojo, el contrato puede beneficiar a terceros, pero no obliga a terceros a no ser que estos manifiesten su voluntad. Es decir, yo no puedo contratar con Rafael y establecer una obligación en cabeza de Camila, si ella no se ha manifestado. Pero yo sí puedo contratar con Rafael para beneficiar a Camila, como por ejemplo si yo contrato con Rafael, pongamos un ejemplo, eh, digamos que yo le quiero dar un detalle a Camila, entonces yo le compro el detalle a Rafael y Rafael se lo lleva y se lo entrega a Camila. Ella se beneficia del contrato, pero ella no tiene ninguna obligación. Entonces el efecto relativo implica eso. Solamente adquieren obligaciones quienes intervienen en el contrato, quienes manifiestan su voluntad. Quienes no lo hagan no tienen nada que ver en ese caso. Listo. Y por último, vea que el tiempo nos está dando exacto.
Por último, tenemos el principio de equidad. Entonces, el principio de equidad está relacionado con aplicar justicia a los casos concretos, a los casos específicos. Se supone que el derecho es el arte de lo bueno y equitativo. Ars boni et equi. Y el concepto de equidad es un concepto muy marcado en el derecho privado. A veces se confunde o se asimila al concepto de igualdad o al concepto de justicia. Son categorías diferentes. Pero realmente la equidad quiere decir justicia aplicada al caso concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que en los contratos, por lo general, las obligaciones deben ser equitativas, las obligaciones deben ser justas. Es decir, que un contratante no puede estar lesionado en una mayor proporción que el otro contratante. Debe haber un beneficio recíproco, debe haber un beneficio mutuo en ese caso. De ahí que en los contratos se hable mucho del equilibrio patrimonial. El equilibrio patrimonial no quiere decir que haya igualdad, pero sí que haya equivalencia en ese caso. Por eso salen los conceptos de lo que se conoce como justo precio, por eso es que se habla de que las prestaciones deben ser muy próximas y de que se evita a toda costa de que un contratante se enriquezca aprovechándose del empobrecimiento del otro contratante. Debe haber equivalencia en ese caso. Puede que los contratos sean más favorables para una de las partes y eso no está mal. Lo que se castiga es que esto sea desproporcionado en ese evento. Ahí es donde eso se castiga y donde se convierte en inequitativo como tal. Dígame, Rafael. Doctor, ¿eso también implica situaciones de estados? ¿Cómo así de estados? Muy bien. Voy a poner un ejemplo reciente. El caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿de acuerdo? Ujú. Rusia le suministraba gas a Europa y Estados Unidos obviamente tiene un gas más caro y dice, no, pues cómprenmelo a mí. Ujú. Pero obviamente el transporte cuesta mucho y para Sí. llevarlo de Estados Unidos a Europa, pues es más costoso. La cuestión es que Europa está pasando por algo así como un empobrecimiento debido al alza de los productos. Ujú. Claro, entonces la energía, uno se pone a ver esa equivalencia y se puede decir que Europa se está empobreciendo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que en un tribunal superior o algo así, o como la Cámara de Comercio Internacional, puede regir en este ámbito, decir, no, mira, es que usted no puede enriquecerse al empobrecimiento de Europa, algo así. ¿Sí me comprende la pregunta? Sí, sí, le entiendo plenamente y ahí Vale. vamos a hacer varias aclaraciones. Ojo, el principio de buena fe, el principio de autonomía de la voluntad, el principio de equidad son unos principios universales que incluso se discute, acuérdense de la pirámide de Kelsen, incluso se discute que están por encima de la Constitución, en ese caso, que realmente los principios son los que iluminan todo el ordenamiento jurídico, el ordenamiento legal de un territorio. Tan así que un juez debería aplicar los principios sin necesidad que la ley los reconozca. Es decir, es una aplicación superior, pero eso es muy discutido en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ojo, tanto los conflictos, perdón, perdón, tanto los conflictos contractuales entre particulares como con el Estado, por ejemplo,
particulares con el Estado, contratación estatal o como entre estados, pues también aplican este tipo de principios. Y el principio de equidad ahí puede tener relevancia, como usted lo dice, pero hay que hacer una aclaración para no confundirnos en algo. Ojo, por eso yo les decía que cuando hablamos de equidad, hablamos de justicia. ¿Qué decía yo? ¿Justicia qué? ¿De justicia qué? En los casos concretos. Sí, justicia aplicada al caso concreto. Ojo, equidad no significa solidaridad necesariamente. No necesariamente, puede estar relacionado. Ni tampoco significa caridad en ese caso. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, me explico. Que si Europa compraba gas o se abastecía energéticamente de Rusia a cierto valor y ahora Estados Unidos le vende y Estados Unidos está ganando mucho dinero, pero Estados Unidos le está vendiendo en el justo precio a Europa. Lo que pasa es que para llevar ese componente energético desde Norteamérica a Europa genera unos costos adicionales que los que tenía de llevarlos de Rusia a Europa. Ahí no hay una situación inequitativa. ¿Por qué razón? Porque es que si miramos el caso concreto y si vamos a mirar, pues lógicamente Estados Unidos se está enriqueciendo porque está vendiendo harto gas, pero lo está vendiendo al costo justo, que es un costo al que toca sumar, lo que implica que eso vaya desde Norteamérica hasta Europa. Que ahora a ellos les salga más caro, pues es una situación ante la cual tampoco entonces Estados Unidos tiene que regalarles el gas, porque si no el que empezaría a perder, ¿quién sería? Estados Unidos. Exactamente. Diferente es, ojo, que yo me esté aprovechando de la situación para tener una ganancia desproporcionada en ese caso. Es decir, voy a poner un ejemplo más sencillo. Un ejemplo no de Estado, sino un ejemplo de empresas. Y es lo que pasa muchas veces con los que acumulan ciertos bienes con la finalidad de manejar el precio y con la finalidad de alterar lo que es la oferta y la demanda. Porque ustedes saben que cuando hay mucha oferta, ¿qué pasa con los precios? Suben. Bajan. Bajan, ojo, cuando hay mucha oferta. Y cuando hay mucha demanda, pero hay poca oferta, los precios suben. Los Entonces, precios ¿yo suben. qué hago? Yo escondo los bienes para que la gente no tenga casi que comprar y como yo soy el que los manejo, los vendo muchísimo más caros. Eso sí implica una situación inequitativa en ese caso. Pero cuando por una situación de esas el costo de producción aumenta, que es lo que está pasando, por ejemplo, no solamente con eso, sino con los insumos agrícolas. En Colombia, los insumos agrícolas se han cuatriplicado, quintuplicado en su costo. Y no quiere decir que eso que quienes los vendan se estén enriqueciendo más. No, sino que el costo de producción subió o traerlos acá es más caro. Entonces, ellos siguen ganando igual, pero a nosotros nos sale más caro porque, reitero, para mí no es lo mismo, no es igual comprarle cierto bien a un país vecino o a un país colindante que a un país que está al otro extremo. Entonces hay que mirar cada caso en específico en eso. ¿Me hago entender, Rafael? Sí, señor. ¿Sí? Sí, o sea, entonces vea, Rafael, digamos, si infortunadamente usted vendía, vamos a poner un ejemplo tonto, no tonto no, sino que un ejemplo así muy loco. Digamos que usted vende tamales en Ibagué, ¿cierto? Y hay una crisis y hay una plaga que hace
¿Cuál es el principal insumo de los tamales? Vamos a ver qué tan buenos tolimenses son. La hoja de plátano. La hoja, ¿cierto? Entonces hay una plaga que arrasa con todos los cultivos de eso. Y entonces usted ya no trae la hoja de Natagaima, de Collaima, de Ortega, por allá, sino que le toca traer la hoja, no sé, de Venezuela, desde el Ecuador o algo. ¿Qué implica eso? Gastos. Precio, ¿no? Pues más caro, ¿sí me entiende? Y entonces no quiere decir eso que el que le vende en Ecuador tenga que venderla al mismo precio que le venden acá para que eso sea equitativo. No porque no estamos hablando de un tema de caridad, sino que simplemente, ¿qué pasa? O sea, pues le va a salir más costoso a usted y lógicamente usted se va a ver más afectado y al verse más afectado puede empobrecerse, pero no quiere decir que el otro se está enriqueciendo más, porque es que el otro le está cobrando lo justo, pero es que si el otro le cobra menos, ¿quién es el que se va a empobrecer? Es el que le va a vender eso. Exactamente. Entonces, para evitar esas situaciones, eso tiene una solución. Y es la aplicación, ojo, que eso deriva de la equidad, y es la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, que está relacionada con la aplicación del principio de imprevisión en relación con la equidad. ¿A qué hace referencia esto? Esto es bien importante en materia contractual. Y es la posibilidad que yo tengo como contratante de que cuando el contrato, perdón, de que cuando las circunstancias iniciales del contrato se modifican de tal manera que para mí seguir cumpliendo el contrato se me hace más gravoso, más oneroso, yo le puedo pedir al juez que revise el contrato. ¿Qué significa rebus sic stantibus? Significa estando así las cosas. Entonces, esta cláusula y este principio de imprevisión lo que buscan es que el juez revise el contrato y restablezca el equilibrio patrimonial del contrato. Es decir, que aplique la equidad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que, ¿qué? De que el que se está viendo afectado no se siga empobreciendo, ¿cierto? Pero si es imposible restablecer el equilibrio, el juez, ¿qué hace con el contrato? Ordena que La terminación. la terminación del contrato para que tampoco se vea afectado la otra parte. Porque yo por favorecer al uno no lo puedo desfavorecer al otro. Pero ojo, esto aplica en qué? En los contratos de ejecución periódica y aplica siempre de que la situación que llevó a eso sea una situación imprevisible, una situación imprevista. Y mire que todo está relacionado, eso está relacionado con la sagacidad, con el conocimiento, con todo. ¿Por qué razón? Porque si esa situación gravosa que se da en el futuro corresponde a algo que era previsible, yo no puedo alegar mi propia torpeza. Es decir, si realmente lo que yo hice fue un mal negocio, yo no puedo después aprovecharme de eso para no cumplir. Por eso, la revisión del contrato por aplicación del principio de imprevisión o de la cláusula rebus sic stantibus se dan razón a que el equilibrio se altera por una situación imprevista, es decir, una situación que no estaba antes de la celebración del contrato. Me explico con un ejemplo. Resulta que yo vengo y le cotizo, yo soy un constructor, ¿cierto? Entonces yo vengo y le digo, listo, yo le construyo ese edificio y el edificio le cuesta 2.000 millones de pesos.
Entonces yo ¿cómo establezco ese costo? Pues yo hago un análisis en el que establezco cuánto me van a valer los materiales, según las reglas del mercado, según los costos del mercado, y previendo pues lo que puede llegar a subir en unos 2 años que dure la construcción. Yo establezco cuánto me pueden valer los empleados, todo, y señalo el costo de la obra, mis ganancias, y le digo le vale 2.000 millones de pesos. Pero resulta que yo empiezo a construir el edificio y normalmente los edificios, ¿cuáles son los componentes principales que tienen? El cemento. Cemento, ¿qué más? Varilla, ¿Qué otra varilla, cosa? andamio, Ladrillo. Hierro. y Listo. eso. Entonces, ¿qué sucede? Y se está viendo ese tema. Por ejemplo, por la guerra de Ucrania, por todas las cosas, el valor del acero está subiendo. Puede haber una crisis cementera, entonces puede que suba el precio del cemento. Algo que no teníamos en mente. ¿Por qué? Porque llegó el coronavirus, porque armó la tercera guerra mundial, lo que sea. Entonces, el bulto de cemento, ya te doy la palabra, María Camila. El bulto de cemento que yo compraba a 20.000 pesos se subió a 60.000. Una varilla que me valía 60.000 pesos subió a 200.000 pesos. Y así sucesivamente. Entonces estamos en una situación que no era normal, no era previsible. Y para yo cumplirle, si yo vengo y hago nuevamente la ecuación económica, cobrándole 2.000 millones de pesos, voy a perder, porque a costo ese edificio me sale en 3.000 millones de pesos con esas alzas. Entonces ahí se genera una situación de injusticia. Y ahí yo le puedo decir al juez, aplíqueme este principio, vuelva a recuperar el equilibrio en el contrato, de tal manera que le diga a la otra parte, lo justo es que usted ya no pague 2.000, sino que pague 3.500. O si realmente no se puede, lo justo es permitir la terminación del contrato sin que se establezca que la persona incumplió el contrato. ¿Me hago entender con el ejemplo? Sí, señor. ¿Sí? Señor, Ojo, perdón. Diferente es que yo haga un mal cálculo y con los precios de hoy en día calcule mal el costo y ese edificio que valía 2.000, yo calcule mal y me salgan 2.500. Ahí yo no fui sagaz, ahí yo no actué con carga de conocimiento, ahí lo que hice fue un mal negocio en ese caso. Pero diferente las situaciones imprevisibles, lo que está pasando con los alimentos. Entonces yo me comprometí a suministrarle alimentos por un año a una cadena de restaurantes a este precio. Pero lo que pasa es que con lo de la guerra de Ucrania y Rusia, una libra de arroz, lo que está pasando con la carne, con todo, una libra de carne valía 10.000, hoy vale 20.000 pesos. Entonces, pues yo ya no le puedo vender al mismo precio, pero era una situación completamente imprevisible para mí. O sea, que se iba a imaginar que iba a una guerra con Ucrania y Rusia, diferentes cuando son cosas previsibles, que ahí sí yo ya no me puedo escudar. Dime, María Camila. profe, entonces acá se puede observar que, digamos, una persona que compre un apartamento a plano, sí, bajo plano, puede salir perjudicada entonces a largo plazo y esto sigue subiendo así los precios. Pero ¿por qué va a salir perjudicada? Porque pues uno cuando compra un apartamento así a cuotas, pues uno empieza a pagar y eso dura durante 5 años, ¿sí? Pero digamos, yo digo, si supongamos que, como le dijera yo, usted acordó un precio, ¿sí? Pero con esta cuestión de ahorita que están subiendo las varillas, que está subiendo todo, puede ¿Pero ser que la constructora, pero tú crees que se perjudica al que compra? pues yo no sé, profe, porque yo no sé si ellos ya tenían eso comprado o lo No, por tienen eso, que pedir. pero lo que te digo, ¿quién es el que se perjudica? ¿El que compra o el que vende? El que compra, ¿Segura? El que vende. El el que que, vende. No, el que se perjudica es el que vende, porque es el que compra,
para mí mejor que las cosas suban, porque si me mantienen el precio, yo ya compré a un precio y cuando me lo entreguen con todo lo que todo está caro, yo lo puedo vender a un precio mayor. Ejemplo, Ah, bueno, si, entonces, digamos, la constructora tiene que mantenerle a uno los precios. sí, exacto. ¿Quién es el que de pronto podría alegar la situación? No el que compra, Ya. sino la constructora. La constructora sería la que de pronto podría decir, no le vamos a poder cumplir,